Hay historias que una vez abiertas no saben cerrarse del todo, no porque falten palabras, sino porque lo que despiertan sigue moviéndose incluso cuando el libro se cierra. Lo que quedó atrás no se aquieta, respira, se acomoda en los pliegues de la memoria y empieza lentamente a cambiar de forma. Bienvenidos a Desde Dentro del Umbral, este espacio para quienes transitan la noche despiertos. Si el sueño no llega, no importa, acompáñame del otro lado. En lo leído hasta ahora, el pasado dejó de ser un registro muerto. Se volvió una fuerza activa, persistente, capaz de filtrarse en la materia, en los cuerpos, en las ideas. Y cuando eso ocurre, cuando lo antiguo no solo recuerda, sino que insiste, algo empieza a torcerse. Esta noche entramos en una zona distinta del relato, una donde el horror ya no se anuncia con símbolos ni con nombres olvidados, sino con cambios sutiles, con gestos que no encajan, con la sensación inquietante de que aquello que conocíamos ya no es exactamente lo mismo. Seguimos con la parte 4 del caso de Charles Dexter Ward, una mutación y una locura. Capítulo 1. No hay un instante preciso en el que pueda decirse que la transformación comenzó. No hubo un gesto claro, ni una palabra puntual, ni un acontecimiento que sirviera como marca inicial. Lo que ocurrió fue más inquietante que eso. El cambio se insinuó de manera tan gradual que, durante un tiempo, nadie supo o quiso reconocerlo. Charles Dexter Ward seguía ocupando los mismos espacios. Caminaba por las mismas habitaciones, pronunciaba las mismas frases, mantenía una apariencia que, en superficie, parecía intacta. Pero algo en su presencia había comenzado a volverse difícil de describir, como si la suma de pequeños detalles formara una discordancia imposible de señalar con exactitud. No era una enfermedad visible, ni una exaltación evidente. Era más bien una alteración en el modo de estar, una leve desviación en la manera de mirar, de escuchar, de responder, como si su atención estuviera siempre anclada en un punto que nadie más podía ver. Quienes lo trataban notaban que sus silencios se habían vuelto más densos. Ya no eran pausas naturales, sino interrupciones cargadas de una expectativa extraña, como si Charles aguardara algo, o como si escuchara una voz que no se manifestaba en el aire. Sus estudios, lejos de disiparse, se volvieron más sistemáticos, más obsesivos, más cerrados sobre sí mismos. Los textos antiguos ya no eran para él simples documentos. Eran fragmentos de una continuidad que empezaba a revelarse con una coherencia perturbadora. Las fórmulas, los nombres, los símbolos dejaban de parecerle restos de un pasado incomprensible y comenzaban a adquirir una lógica interna, casi familiar. Y en ese reconocimiento, silencioso, íntimo, había algo profundamente peligroso, porque no se trataba solo de comprender lo que otros habían escrito, sino de sentir que aquello había sido escrito para él, como si cada palabra antigua
hubiera estado aguardando su lectura, como si cada línea incompleta necesitara ahora una mente dispuesta a completarla. Fue entonces cuando algunos empezaron a notar que Charles hablaba de sí mismo de un modo distinto, no de manera explícita, sino a través de deslizamientos sutiles, de frases ambiguas, en las que el pasado y el presente parecían confundirse sin esfuerzo. A veces mencionaba hechos con una familiaridad impropia, otras corregía fechas, detalles, interpretaciones históricas, no como quien investiga, sino como quien recuerda. Y en esos momentos su voz no se elevaba, no mostraba entusiasmo, ni buscaba convencer, simplemente afirmaba. El médico, testigo involuntario de este proceso, comenzó a experimentar una inquietud que no sabía cómo justificar. No encontraba síntomas claros, no podía señalar delirios manifiestos, pero sentía con una certeza difícil de explicar que algo en Charles ya no obedecía únicamente a las leyes conocidas de la mente. Había en él una coherencia nueva, demasiado firme, demasiado cerrada, como si una estructura distinta se estuviera acomodando por dentro, reorganizando pensamientos, recuerdos y voluntades bajo un principio ajeno. Y lo más inquietante de todo no era la posibilidad de la locura, sino la sospecha persistente de que aquello se estaba formando. No era caótico, era ordenado, paciente y profundamente antiguo. Capítulo 2. Hubo un momento en que la casa misma comenzó a parecer distinta. No porque sus paredes se hubieran movido ni porque los objetos cambiaran de lugar, sino porque el modo en que Charles la habitaba alteraba la percepción de cada espacio, como si su sola presencia introdujera una tensión imperceptible, una vibración baja que se mantenía incluso cuando él se retiraba de una habitación. Las noches se volvieron más largas, pero no para Charles. Mientras el resto de la casa dormía, o intentaba hacerlo, él permanecía despierto, inmóvil durante horas, sentado frente a documentos que ya no consultaba como quien busca información, sino como quien confirma algo que ya sabe. No tomaba notas nuevas con frecuencia, releía, comparaba, volvía una y otra vez sobre las mismas páginas, como si esperara que en algún punto el texto le devolviera una señal distinta, una variación mínima que solo él parecía percibir. En ocasiones pronunciaba palabras en voz baja, no con la entonación de un lector, sino con la cadencia precisa de quien repite una fórmula aprendida hace mucho tiempo. No parecía invocar nada, no realizaba gestos teatrales, simplemente hablaba. Y en ese hablar había una intención tan firme que resultaba imposible ignorarla. Quienes lo escuchaban, sin ser vistos, sentían un malestar difícil de nombrar. No era miedo, era una incomodidad más profunda, la sensación de estar escuchando algo que no estaba destinado a oídos contemporáneos, algo que pertenecía a un orden distinto del tiempo. El médico comenzó a notar que las respuestas de Charles se habían vuelto excesivamente precisas. No dudaba, no buscaba palabras, no corregía sus afirmaciones. Hablaba con una seguridad que no provenía del razonamiento,
sino de una convicción anterior al pensamiento. Y sin embargo, no había en él exaltación alguna. No se presentaba como iluminado, no hablaba de revelaciones, su tono era sobrio, casi apagado, como si aquello que sabía no fuera motivo de orgullo, sino una carga aceptada sin entusiasmo. Fue en ese punto cuando surgió la sospecha más inquietante. Charles ya no parecía estar aprendiendo, parecía estar recordando. Sus sueños, cuando los tenía, no eran caóticos. No hablaba de imágenes sueltas ni de escenas confusas. Describía espacios concretos, lugares cuya arquitectura no coincidía con ninguna ciudad conocida, pero que él podía recorrer con una precisión alarmante. Y al despertar no mostraba alivio, no se sacudía la pesadilla, permanecía en silencio como quien vuelve de un sitio al que sabe que deberá regresar. La familia, incapaz de comprender el proceso, oscilaba entre la preocupación y la negación. Había momentos en los que Charles parecía casi el de antes, educado, correcto, atento, pero esos instantes eran breves y siempre dejaban detrás una sensación de artificio, como si se tratara de una imitación cuidadosamente ensayada. Lo que se estaba gestando en su interior no era un desorden, era una sustitución lenta, meticulosa, un desplazamiento de capas profundas de identidad, en el que algo antiguo encontraba, finalmente, un cuerpo dispuesto a alojarlo. Y lo más perturbador no era la posibilidad de la pérdida, sino la evidencia creciente de que Charles no parecía resistirse. Interludio. La pausa que no alivia. Seguimos, sin apurar nada, dejando que el texto respire, se espese y se vuelva inhabitable, como corresponde a este punto del descenso. Hay momentos en los que avanzar no significa moverse, sino quedarse quieto el tiempo suficiente como para que lo leído empiece a moverse solo. Este es uno de esos momentos. No pasó nada decisivo todavía, y sin embargo, algo ya fue desplazado de su lugar. Una certeza mínima, una confianza que parecía sólida, y ahora cruje apenas, lo justo como para no poder ignorarla. A veces el horror no entra con violencia. A veces se sienta al lado, acomoda el cuerpo, espera a que la respiración se vuelva regular y recién entonces empieza a hablar. No para asustar, para convencer. Si sentís que la lectura se volvió más lenta, que cada frase pesa un poco más que la anterior, no es cansancio, es reconocimiento. Hay textos que no buscan ser entendidos de inmediato, buscan instalarse, quedarse, volverse una presencia de fondo, como un zumbido suave que no duele, pero tampoco se va. Este interludio no trae respuestas, no explica, no aclara. Es apenas un espacio para aceptar que algo ya empezó a cambiar, y seguir leyendo no va a devolver las cosas a su estado anterior. Respira, no porque lo que viene sea más amable, sino porque incluso en el descenso el cuerpo necesita oxígeno para no resistirse demasiado pronto.
Seguimos en un instante, no porque haya apuro, sino porque, después de todo esto, detenerse ya no va a ser una opción real. Capítulo 3. No fue un estallido. No hubo un quiebre abrupto que permitiera señalar un antes y un después con claridad. Lo que ocurrió fue más inquietante. La transformación comenzó a hacerse visible sin perder su lentitud, como si aquello que habitaba en Charles hubiera decidido mostrarse solo lo necesario, con la certeza de que ya no hacía falta ocultarse del todo. Los cambios físicos eran sutiles, pero persistentes. Una rigidez nueva en los movimientos, una economía extraña en los gestos, una manera de ocupar el espacio que no parecía responder a hábitos adquiridos, sino a una lógica más antigua, más calculada. Su voz, aunque no más fuerte, había adquirido una modulación distinta. No se aceleraba ni se quebraba, al contrario, sonaba más estable, más controlada, como si cada palabra hubiera sido elegida con una anticipación que excedía el momento presente. Había ocasiones en que Charles parecía no reaccionar de inmediato ante estímulos comunes. Una pregunta formulada desde atrás, un ruido inesperado, una presencia que entraba a la habitación sin previo aviso. Durante esos segundos suspendidos, su rostro permanecía inmóvil, como si necesitara reorganizar algo interno antes de responder, como si el mundo exterior llegara con un leve retraso. Cuando finalmente hablaba, lo hacía con precisión, nunca con sobresalto ni con confusión. Y eso, esa calma excesiva, era lo que más inquietaba a quienes lo observaban. El médico, cada vez más consciente de la imposibilidad de encuadrar el caso en categorías conocidas, comenzó a notar un detalle particularmente perturbador. Charles ya no parecía experimentar contradicción alguna entre ideas opuestas. Aquello que antes habría generado conflicto, duda o vacilación, ahora coexistía en su discurso con una armonía artificial, como si una mente distinta estuviera reorganizando los conceptos bajo reglas propias. En ciertas conversaciones surgían referencias imposibles de verificar, menciones a procesos, prácticas, resultados, expresadas con una naturalidad que no admitía discusión. Cuando se le pedían aclaraciones, Charles no se irritaba, simplemente miraba al interlocutor con una leve extrañeza, como si no comprendiera por qué aquello no resultaba evidente. Y entonces ocurría algo más inquietante aún. En lugar de explicar, corregía, no como quien enseña, sino como quien ajusta una percepción defectuosa. Las noches se volvieron el escenario principal de esta mutación. Durante horas, Charles permanecía despierto, no agitado ni febril, sino concentrado en una vigilia profunda, una atención sostenida que no mostraba signos de agotamiento. Quienes se cruzaban con él en esos momentos sentían una incomodidad difícil de verbalizar. No era miedo inmediato, era la certeza de estar frente a alguien que ya no compartía del todo la misma noche. Alguien para quien la oscuridad no era un límite, sino un entorno familiar.
El cambio más alarmante no fue, sin embargo, ni físico ni conductual. Fue una alteración en la relación de Charles con su propio nombre. En más de una ocasión, al ser llamado, tardó en responder, como si ese sonido ya no lo designara de manera exclusiva, como si se hubiera convertido en una etiqueta provisional, útil, pero no esencial. En esos instantes, su mirada se perdía brevemente, no hacia afuera, sino hacia adentro, como si allí, en una profundidad inaccesible, algo más antiguo estuviera evaluando si valía la pena responder. Aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, la sospecha comenzaba a tomar forma. La mutación había avanzado lo suficiente como para que la locura, si ese era el nombre correcto, ya no fuera una ruptura, sino una reorganización completa del ser. Capítulo 4. Llegó un momento en que la transformación dejó de ser algo que podía registrarse desde afuera. Ya no bastaba con observar gestos, escuchar silencios o analizar palabras. Quienes rodeaban a Charles comenzaron a sentir que el cambio los incluía, que su sola proximidad alteraba la atmósfera, como si estar cerca de él implicara entrar, aunque fuera por instantes, en un orden distinto de las cosas. Las conversaciones se volvieron difíciles de sostener, no porque Charles se negara a hablar, sino porque su manera de responder desarmaba el intercambio mismo. No discutía, no argumentaba, no intentaba persuadir, simplemente afirmaba. Y en esas afirmaciones había una lógica cerrada y autosuficiente que no dejaba espacio para la réplica. Había en su tono una autoridad extraña, no adquirida, no impostada, sino asentada en una certeza que parecía anterior a cualquier diálogo posible. Escucharlo producía una sensación inquietante, la de estar oyendo conclusiones a las que uno aún no había llegado, pero que de algún modo ya no podía refutar. El médico comenzó a experimentar un malestar que excedía el ámbito profesional. No se trataba solo de preocupación clínica, era una incomodidad más profunda, una resistencia instintiva que se activaba cada vez que se encontraba frente a Charles, como si su presencia obligara al cuerpo a reconocer algo que la razón se negaba a aceptar. Había momentos en los que, durante la conversación, el médico sentía que Charles lo observaba con una atención excesiva, no como quien escucha, sino como quien evalúa. No había hostilidad en esa mirada, pero sí una distancia absoluta, una separación clara entre quien comparte una condición humana y quien parece haberla dejado atrás sin dramatismo. En ciertas ocasiones, Charles hacía referencias que resultaban imposibles de contextualizar. No eran delirios incoherentes, eran afirmaciones precisas, técnicas, pronunciadas con una naturalidad inquietante, como si pertenecieran a un campo de conocimiento que no admitía discusión ni verificación. Cuando se le señalaban inconsistencias, no reaccionaba con irritación ni sorpresa. Guardaba silencio por unos segundos y luego corregía al interlocutor con una suavidad casi condescendiente, como quien ajusta un error menor en una premisa básica.
Fue entonces cuando el médico comprendió algo perturbador. Charles no se percibía a sí mismo como alguien que estuviera cambiando. No hablaba de transformación, no mencionaba procesos, ni reconocía quiebres. Para él, todo era continuidad. La idea de una mutación solo existía en quienes lo observaban desde afuera. Desde su perspectiva, si es que aún podía llamarse así, lo que estaba ocurriendo no era una desviación, sino una restauración. Y esa certeza era lo verdaderamente aterrador, porque implicaba que aquello que ahora se manifestaba a través de Charles no se concebía como una anomalía, sino como una forma legítima de existencia, más antigua, más estable, más coherente que la que había precedido. En ese punto, la noción de locura se volvió insuficiente. No había desorden, no había fragmentación, no había colapso. Había una estructura completa, una identidad organizada bajo principios que no pertenecían al presente, pero que operaban con una eficacia implacable. Quienes aún insistían en ver a Charles como un joven enfermo, comenzaron a intuir, con un miedo que no se animaban a formular, que tal vez ya no estaban frente a alguien que hubiera perdido la razón, sino ante algo que había ganado otra. Hay un punto en toda lectura y en toda vigilia prolongada en el que ya no se avanza por curiosidad, sino por inercia, no porque falte voluntad para detenerse, sino porque algo, una vez puesto en marcha, ya no responde del todo a la intención consciente. Hasta acá, lo leído no se impone con violencia, no grita, no exige, simplemente permanece. Y en esa permanencia ocurre lo más inquietante. El pensamiento empieza a acomodarse alrededor de la idea, como si siempre hubiera estado esperando ese contorno exacto para encajar. No es una revelación repentina, es una erosión lenta, una frontera que se vuelve borrosa sin que nadie la cruce del todo. Tal vez por eso este tramo se siente distinto, no más oscuro ni más explícito, sino más cercano, como si el texto hubiera dejado de estar delante y ahora respirara al mismo ritmo que quien escucha, como si la distancia segura entre el lector y lo leído se hubiera reducido apenas, lo suficiente como para incomodar. No hay que apresurarse a interpretar esto, tampoco hay que nombrarlo todavía. Algunas comprensiones, cuando llegan demasiado rápido, pierden su efecto, y otras, cuando se las fuerza, resisten con una crueldad silenciosa. Esta reflexión no busca cerrar nada, no intenta ordenar lo que ya empezó a desordenarse, solo deja constancia de algo simple. Seguir escuchando ya no es un acto neutro, pero detenerse tampoco garantiza alivio. Y quizás ahí reside el verdadero peso de esta historia, no en lo que muestra, sino en lo que despierta mientras parece no estar haciendo nada. Respira una vez más, no para calmarte, sino para reconocer que después de este punto, lo que sigue no viene a buscarte, ya está acá.
Hasta acá este tramo del descenso, no como una pausa definitiva, sino como ese momento ambiguo en el que uno apoya el pie antes de decidir si sigue avanzando, o si finge, por un instante, que todavía podría volver atrás. No hace falta que saques conclusiones ahora. No hace falta que ordenes lo escuchado, ni que intentes darle un sentido claro. Algunas ideas trabajan mejor en silencio, cuando no se las mira de frente. Si esta noche el sueño tarda, si algo de lo dicho queda girando, como una palabra a medio recordar, no lo empujes, no lo fuerces a desaparecer. Deja que se asiente donde tenga que hacerlo. Este espacio no exige continuidad inmediata, no castiga la distancia, sabe esperar. Cuando decidas volver, porque volver no siempre es una elección, la voz va a seguir acá, un poco más cansada, quizás, o un poco más consciente. El umbral no se cierra, solo queda en suspenso. Hasta la próxima noche.